Más adelante en Canal 24 Horas y por supuesto también en medianoche. Gracias, Pablo, que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches. Bien, pues dejamos atrás este lamentable suceso que ha tenido lugar esta noche. Vamos a acercarnos ahora a lo que anticipábamos antes de la pausa comercial, lo que planteábamos al comienzo del programa. ¿Cómo son los consumidores? ¿Cuál es la característica que tiene el consumidor chileno? Hablar de consumo siempre es interesante porque desde la lógica del funcionamiento de nuestra economía resulta atractivo, desde la operatividad social también lo es. Y cuando estamos acercándonos al fin de semana, o uno de los fines de semana, no sé si es el más, pero me imagino que el fin de semana anterior al de la Pascua, si es que no es el más, es el de los que más vende, saber cómo funciona el consumidor chileno, o sea, nosotros en la práctica, si no nos engañemos, es interesante. Vamos a presentar a quienes van a estar esta noche conversando con nosotros. Cristian Serna, analista financiero, socio director de Alta Dirección y profesor de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, compañero. Ronnie Maclis, CEO de la agencia digital Bilab, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. José Miguel Ventura, gerente comercial y de marketing de GFK Dimark, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Hola, Juan Manuel. Mauricio Vaquero, director del Departamento de Derecho Comercial de la UNAP, muchas gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. ¿Quién se aventura con esta respuesta? Yo. ¡Qué winner! Sí, vamos a ver. ¿Cómo se hace un manjar para diabéticos? ¿Somos no? Cuidadosos no. ¿Cuánto gasta en promedio el chileno para la Pascua? Bueno, este periodo lamentablemente concentra, periodo de Pascua, periodo de vacaciones y después retorno a marzo, es donde el chileno concentra el mayor gasto y endeudamiento durante todo el año. Claramente demostrado. Y en ese sentido, Juan Manuel, te diría que algunas familias llegan a estar al 100% de endeudamiento respecto a un sueldo normal. O sea, si tiene un ingreso de 500.000 pesos, en esta fecha, entre diciembre, fiesta de Pascua, regalos de Pascua, después vacaciones, y después marzo, colegio, matrícula y todo lo demás, los gastos útiles escolares y todo lo demás, hasta el doble del sueldo muchas veces. En créditos de consumo, 24 meses, 36 meses. Ya. Crédito, perdón, tú decías crédito de consumo. ¿De qué manera es posible que alguien me oriente un poco de qué manera se van endeudando? ¿Lo hacen de la forma más tradicional, tarjeta de casa comercial? ¿Lo hacen a través de los bancos? No sé si alguien me puede orientar un poco en esto. ¿Quién se aventura? Bueno. Ventura, te tengo aquí al lado, tienes que aventurarte en algún momento, Ventura. Yo puedo, no tengo ningún problema. Vamos, a ver. Mira, la data que nosotros tenemos levantada es que hoy en día más o menos hay un 40% de la gente de la población que dice que no le alcanza para llegar a final de mes. Ya sea producto de los gastos de esta fecha o producto en verdad de su diario vivir. Ese 40% es un consumidor que hoy en día no necesariamente tiene la visión que nosotros teníamos clásica del consumidor endeudado, lleno de tarjeta, etcétera, al revés. Es un consumidor que ha sido bastante más inteligente para endeudarse, ha concentrado deudas. De hecho, está la tasa del número de plásticos que la gente tenía en la billetera, que era cerca de 5 o 6 plásticos hace 15 años atrás. Hoy en día estamos en torno a los 3 plásticos dentro de la billetera de las personas. Y ese endeudamiento es más consciente, pero no por eso es menor. Claro, tú dices más consciente porque lo diversificas menos en términos de cantidad de Trata de concentrar para poder llevar mayor orden financiero, y eso se da sobre todo en los segmentos más bajos. Lo que uno tendría a pensar es que los segmentos más bajos son más descontrolados y hoy en día nos estamos enfrentando a un segmento C3, a un segmento D bastante más educado financieramente, sobre todo post lo que pasó con la Polar, que para mí fue como un posgrado en endeudamiento gratis que se le hizo a la población. Y este consumidor, en el fondo, lo que pienso hoy en día es que concentrando la deuda le es más fácil administrar su deuda, pero no por eso tiene incentivos a disminuirla. ¿Tiene un buen comportamiento el consumidor chileno, sobre todo en una época en la que el incentivo está dado a salir a gastar y buscar crédito y en el fondo lo que se puede se hace, en el sentido de que socialmente hoy día además es mirado como un objeto de aprecio tener que regalar? Bueno, yo debo hacer un disclaimer acá, yo soy abogado, así que no manejo cifras como los publicistas economistas, pero en punto al comportamiento, yo creo que, por ejemplo, la Universidad de San Sebastián tiene un índice cada año de cómo es el endeudamiento de la población joven en Chile, y siempre, digamos, las alarmas se prenden en la medida en que hay, si bien es cierto, hay una acumulación de deuda, pero en todo caso se expone a la juventud a un margen de endeudamiento, no solamente por el consumo, sino también en las universidades por el pago de los créditos universitarios, en fin, y después por los endeudamientos hipotecarios. Entonces, si bien uno encuentra aquí en el país una oferta de créditos y una alta demanda, en todo caso, lo que tú decías en relación con la educación de los ciudadanos frente al manejo de lo que debe ser su crédito, en particular de consumo, en estas épocas en las cuales te bombardean con créditos a 3 cuotas, 3 meses sin intereses,
en fin, a pesar de que existen regulaciones sobre información de lo que debes pagar por comisiones, por el costo total del crédito, la CAE, etcétera, siempre se encuentran estas alarmas prendidas, ¿no? Del sobreendeudamiento de los ciudadanos que siempre debe estar consciente la población sobre lo que hace. Déjame preguntar aquí, Ronnie, porque entiendo que ustedes hicieron un estudio que es bien interesante sobre cómo va cambiando la conducta de compra a partir de las tecnologías también. Y eso yo creo que nos acerca al tipo de comportamiento que tiene el consumidor. ¿Qué es lo que le arrojó este estudio? La verdad es que el estudio fue bastante interesante. Fue un estudio que abarcó más de 1000 personas. Fue un estudio temporal, en el fondo se hizo en 2013, se repitió ahora en 2014, se compararon las datas. Y increíble, o sea, lo primero es que el consumidor usa mucho lo que es la tecnología, redes sociales o internet, para informarse previo a comprar, sobre todo cuando uno no conoce el precio de referencia de las cosas, ya sea viajes o regalos o lo que sea. No solamente te das cuenta que la persona busca antes de comprar, sino que incluso estando en el lugar de la compra, ahora gracias a smartphones y todo lo que es el desarrollo de la tecnología, la persona en el lugar de compra agarra su teléfono, se mete a internet, busca la competencia o busca si es que lo que está pagando es efectivamente lo que vale el producto. Y por lo tanto es capaz de hacer la comparativa y en el fondo cotizar, por decirlo de alguna forma. Exactamente. Hoy día, gracias a esta tecnología, te diría que el consumidor es bastante más educado, como decían acá, es bastante más educado de lo que era antiguamente porque tiene más acceso a la información. Ya, perfecto. ¿Hay una nueva corriente de consumidor, dirías tú, a partir de lo que estamos escuchando aquí, o sientes que más bien es el que se ha ido ayornando según los tiempos y que ha ido madurando, pero no necesariamente es un nuevo tipo de consumidor? Si bien el consumidor ha ido educándose financieramente, yo te diría que hoy día la oferta de crédito cuando hay pic de economía es brutal. O sea, te llegan créditos de consumo aprobados por tarjetas de crédito, créditos de consumo aprobados para compra automotriz, vivienda, hipotecario. Por lo tanto, Chile tiene un país muy reducido en tamaño de consumidor, un país más bien chico, bastante consolidado en términos de consumidor, y tiene mucha oferta bancaria y mucha oferta de retail. Mucha oferta. El chileno por lo general está muy bien atendido. En banca se llama un cliente satisfecho, contento con la oferta de crédito, un cliente bien atendido. Por lo tanto, hoy día, y lo que pasa mucho en economía, que ingreso marginal, gasto marginal, por lo tanto, gano más, pero consumo más. El chileno en ese sentido, si bien está más educado y tiene información mucho más abierta y pública para poder testear y ver qué es lo que le conviene, comparar las tasas de un hipotecario en consumo, por lo general el chileno tiende a gastar más. O sea, Chile, en el caso de la mujer, sin desmerecer a las mujeres, es el país que tiene mayor consumo de zapatos. O sea, la mujer per cápita es la que más consume en América Latina zapatos. Y así pasa también con el vestuario. Hay bienes durables, por ejemplo, como el vestuario. Psicólogo para esto, porque este es un punto. El vestuario, por ejemplo, la ropa. ¿En qué gasta lo más que gasta el hombre? A ver. El hombre lo que más gasta es en cosas, por ejemplo, como cambio de automotriz, por ejemplo, auto, tecnología mucho, que hoy día todo lo que es tecnología está caído un 35-40% en consumo, hoy día, viene caído fuertemente. Lo que más está caído todos los ítems de gasto a nivel de consumo. La ropa está caído más o menos un 10, 20, 25, dependiendo si es un retail chico o grande. Un grande está caído un 4%, un chico está caído entre un 15 y un 20%. Pero computación, tecnología, los teléfonos celulares, caído un 35-40% hoy día en todos los retail. Y todo lo que son bienes, por ejemplo, blandos como ropa, que más bien tiene una rotación de 30, 60, entre 48 y 60 días, tiene una caída más o menos casi de menos 4 al 0% hoy día en consumo en retail. Ahora, yo creo, Juan Manuel, que esta Pascua, esta fecha, yo digo que esta Pascua va a ser una de las peores Pascuas que vamos a pasar comparativamente hablando respecto al año anterior. O sea, realmente yo creo que no va a levantar la curva para esta Pascua. De hecho, basta ir a los malls y te das cuenta que el flujo, el tráfico ha disminuido un 7% de los retail. O sea, tú entras a un supermercado hoy día y si bien es cierto que antes el ticket por compra era de 200.000 pesos para llevar una canasta familiar de una casa normal, 150, 200.000 pesos, hoy día bajó a la mitad. José Miguel, si quieres aportar algo, ¿verdad? Sí, que pues no sé si sea un nuevo consumidor, pero yo creo una cultura nueva por el acceso a las tecnologías que desde la perspectiva del derecho crea un nuevo reto, aunque la ley de protección al consumidor lo tiene, pero el acceso que tenemos los consumidores a bienes y servicios del exterior que son más baratos. Por ejemplo, hay portales
que te traen productos de China directamente a la mitad de precio de los que tú lo puedes conseguir en un mall hoy día, y tú encuentras ya prácticas de personas que sus regalos de Navidad los hacen es por internet en vez de ir al mall con meses de anterioridad, se paga con tarjeta de crédito, y eso, digamos, supone que es un beneficio para el consumidor que es extraordinario, pero también nos expone a todos a circunstancias nuevas que no hemos previsto antes. Por ejemplo, frente a incumplimientos de la contraparte en China que no me manda lo que quiero, ya no puedo hacer nada a puertas de la Navidad, o problemas de fraude electrónico por el uso de las tarjetas de crédito que son las que se utilizan en esos sistemas de pago, o por información en dobles cobros, etcétera. Esa es una nueva realidad, no sé si un nuevo consumidor, pero es una realidad que está muy fuerte, muy presente, en donde la legislación, por ejemplo, y las políticas de Estado de protección al consumidor deben tenerlas muy en cuenta para efectos de esa protección. El otro tema, por ejemplo, es la contratación de seguros, que ya no se hace a nivel local, sino también lo puede hacer a nivel internacional, y ya el proveedor del seguro no está dentro de la jurisdicción chilena, sino que está afuera, y en casos de incumplimientos, ¿cómo hace el consumidor frente a esas circunstancias? Te preguntaba yo, José Miguel, con el paso de los años, me imagino que ese consumidor también va teniendo, digamos, una realidad social diferente, por los tiempos, por los tipos de trabajo, porque se encuentra con la posibilidad de poder comprar por internet también. No sé si es más o menos estresado. ¿Cómo podríamos describirlo? Yo sí creo que hay un consumidor nuevo. O sea, ¿sí? Yo sí me aventuro a decir eso, la verdad. Cuando nosotros comparamos los datos con cosas que nosotros vemos en el pasado, el consumidor que ha cambiado es el que está en el C3, C3D. Si nosotros hablamos de eso, eso es Chile. Estamos hablando cerca del 60% de la población. La cosa que nosotros hemos venido viendo en el tiempo, que nosotros pensamos que era una tendencia el año pasado, quizás hasta una moda, pero nos dimos cuenta que hubo un cambio estructural dentro del consumidor, fue que este segmento medio-bajo cambió su estructura de consumo. Nosotros veníamos viendo un proceso de premiumización en el consumo. Un segmento, por ejemplo, un C3 que ha venido incrementando sus ingresos reales cerca de un 12%, un 15% en los últimos 5 años, se vio con acceso a bienes nuevos, a consumir cosas nuevas que siempre a lo mejor les estuvieron privadas. Entonces, este consumidor en años pasados, lo que hizo fue entrar a probar, por ejemplo, categorías. Oye, ¿sabéis que voy a dejar de tomar el té negro, voy a probar el té con sabores, voy a dejar de probar el aceite de maravilla, voy a comprar aceite de oliva? Pero era ocasional el consumo. Y lo que nosotros vimos, por lo menos en la primera mitad del año, cuando las expectativas económicas todavía eran relativamente estables, cuando, por ejemplo, el IPEC estaba sobre el 50% y no está en los niveles donde estamos hoy en día, bajo el 40%, o cercano al 40%, el consumidor lo que hizo fue transformar ese consumo premium, claro, temporal, lo transformó a algo permanente. Por lo tanto, eso también cambia la estructura del consumidor. Y cuando nosotros nos damos cuenta que pasa eso, el consumidor es muy difícil que vuelva atrás. O sea, nosotros tendríamos que enfrentar una crisis como la del 2008, la del 2009, para que el consumidor se desacostumbre a consumir estos nuevos bienes que consumió. Y eso no lo hizo el segmento alto, porque el segmento alto tenía una costumbre, un hábito que era relativamente estable. Lo hizo el segmento medio-bajo. Por lo tanto, al final, lo que nosotros vimos que si bien baja el consumo a nivel total, porque las cifras lo dicen, lo que cambia es la parrilla de consumo de las cosas que se hacen. Por ejemplo, los bienes durables, como mencionabas tú, lo que se ha ido transformando es que caen los bienes de bajo valor y lo que empiezan a subir las ventas son los bienes de alto valor. ¿Y lo que pasa con los perfumes, por ejemplo? Pues lo que pasa con los perfumes. Lo mismo lo que pasa con los autos. Hoy en día tú tienes acceso a autos que no tenías antes. Hoy en día uno ve un Mercedes-Benz, no solamente en los barrios donde uno acostumbraba a lo mejor por estereotipo verlo. Entonces lo que se genera hoy es que si yo tuviera que declarar cómo es el consumidor nuevo, yo veo, por ejemplo, un segmento medio que es hoy el segmento, entre comillas, arribista, que uno lo podría ver así. No el C2, como nosotros pensábamos antes, que era el segmento que quería ser siempre eventualmente el aspiracional, que uno siempre decía, no, el C2 es aspiracional, y uno se quedaba bajo ese contexto. Yo creo que ese segmento hoy en día es el C3, el que tiende a tratar de imitar y llegar a ser el C1. Es el segmento que más se resiente en crisis económica. Claro. Es lo mismo, porque tú ves que el C3, ¿de dónde depende? Básicamente su estructura económica depende de la construcción o del canal tradicional. Exactamente. Entonces, cuando viene una crisis, las primeras dos cosas que se resienten o que son proyectores de una crisis fuerte es el mercado inmobiliario y es el canal tradicional también. Qué interesante la descripción que hace de esta figura, entonces, de cómo ha ido mutando, evolucionando esta figura del consumidor y particularmente del segmento que tú describes. Ahora, quiero volver a algo que tú planteaste hace un momento, porque decías tú que las nuevas tecnologías han provocado también un cambio en la conducta del consumidor, pero entiendo también que las plataformas propiamente tal a ellos también le han facilitado el poder generar un tipo de compra también distinto. ¿Qué es lo que les arroja a ustedes la comparativa de las datas, digamos, los datos del año pasado y este año? ¿Por dónde parto? Por favor, tómese un tiempo. Parto contándote un poco que uno de los datos que nos llamó
profundamente la atención era a nivel de percepción de consumidor, porque no tengo la información en términos duros, pero sí a nivel de percepción. Para el consumidor, él siente, o el consumidor que fue entrevistado en este estudio, siente que Facebook, por ejemplo, tiene el mismo nivel de relevancia para tomar decisiones de compra que un catálogo impreso. O sea, estos tipos de catálogos que vienen con 300 páginas. Una referencia tal cual como un catálogo. O sea, así es. O sea, para él es tan importante Facebook como este catálogo. Para que tengan una idea, hoy en día reclamos.cl, por ejemplo, es la segunda o tercera fuente de información para un comprador de departamento, un comprador automotriz. Por ejemplo, o sea, antes eran las páginas web de los autos, los concesionarios, hoy en día el consumidor se mete a reclamos.cl y se tiende a preferir marcas para saber que tengan menos reclamos. Claro. Entonces ahí te altera un cambio para cómo se comunica. Otro dato interesante que arrojó este estudio es que no solamente el nivel de consumo aumentó por redes, o sea, por internet. El año anterior, si no tengo el estudio acá a mano, pero era menos del 40% decía que iba a comprar productos navideños por internet, y este año superó el 40%. O sea, el cambio es significativo. No solamente porque el consumidor le perdió un poco el susto a comprar por internet, sino también creemos nosotros que las empresas han sido más eficientes en su comunicación, en cómo llegar al cliente y decirle qué es lo que él quiere escuchar. En el estudio aparece claramente que internet es una fuente de ahorro, o sea, la gente quiere ahorrarse plata comprando en internet. Y eso es lo que busca, principalmente uno ve promociones, ve descuentos, ve poder tener un producto gratis, compro cantidad. ¿Qué pasa con el segmento de los niños? Porque los niños, digamos, condicionan mucho el comportamiento de compra de los padres también. ¿Alguien tiene claro eso? Porque en el fondo, al final, los papás compran en función de lo que muchas veces los hijos quieren y le piden. A diferencia de todo el resto del año, salvo el Día del Niño, por supuesto, este es un momento en que ellos quedan un poco, digamos, atrapados entre su realidad, su poder adquisitivo, su tiempo y lo que los niños pueden llegar a pedir. ¿Existe alguna...? En ese caso, lo que yo te puedo decir a nivel de redes sociales es que el consumidor puede recibir este input de parte del padre. En el fondo dice, o sea, del niño, el niño le dice al papá, papi, quiero este juguete, y el papá agarra internet, busca en 3 o 4 portales diferentes a qué precio está, y luego le dará la decisión al hijo si es que se lo va a comprar o no. O sea, en ese sentido, ha sido bastante eficiente el uso de la tecnología para que el papá pueda tomar una decisión más consciente y más real. Debe ser, me alcanza, no me alcanza, aquí está más barato, aquí está más caro. Inclusive está para planificar la compra, porque hoy día ya no es el atostamiento en los malls como veíamos antes, que era ver un enjambre de gente. Hoy día la gente, ahora por ejemplo, compró la compra, todo lo hizo entre octubre y noviembre, todo por internet, y le llegaban las cosas en 15 días. Y se ahorró el viaje y el pique de pegarse el mall y la lata, estacionar y todo lo demás. Ahora, el rol de los niños también ha jugado, a mi entender, a una suerte de microsegmentación de consumo dentro del hogar. A ver. O sea, yo voy a hacer memoria cuando yo era niño. Cuando yo era niño era lo que la mamá compraba. Y uno abría el refrigerador, por ejemplo, y todas las categorías estaban transversales. Estaban puestas así. Había yogur, y era el yogur que decía la mamá. Había el manjar, y era el manjar, de este manjar para diabéticos que decías tú, era el que había. Hoy en día tú abrís una despensa, tú abrís un refrigerador, y hoy en día las categorías dentro de cada una están divididas verticalmente. Entonces hoy en día hay un yogur, pero hay 7 tipos de yogur, si es que hay 7 tipos de personas en la casa. Hoy en día hay 4 tipos, no sé, de carnes en función de los gustos y las preferencias que tienen cada uno dentro de la casa. Entonces, se va también por un tema, no solamente por el aumento de ingresos per cápita, se va también por el aumento de la competencia. Pero hoy día existe mayor segmentación hoy día y hay mucho más competencia entre las mismas empresas. Pero también cambia la fuerza de la voz que tienen los distintos referentes dentro del hogar. O sea, antiguamente, de nuevo poniendo a mí como ejemplo, era lo que a mí me decían que había que consumir a lo que yo consumía. Y hoy en día, no. O sea, hoy en día si no se compra lo que al niño le gusta, o lo que a la Lola le gusta, o lo que a la mamá de la casa le gusta, o lo que al papá le gusta, no se come. Entonces, en la práctica también el rol de los influenciadores cambia mucho. Y hoy en día el niño para mí es uno de los influenciadores que más fuerte, más peso agarrado entre la decisión del hogar. Un caso puntual que nosotros pasó con un estudio, con un canal deportivo, por ejemplo, había niños, cuando los entrevistamos decíamos cuál era el rol que tenían ellos en la decisión de contratar este canal deportivo en el hogar. Ellos decían que ellos negociaban la mesada. Así de simple. Yo negocio la mesada de todos los meses con mi papá, siempre y cuando él me tenga suscrito al canal deportivo para poder ver los partidos de fútbol. Y eso es un rol súper fuerte, o sea, cambia el poder que tiene el niño. Eso no pasa en mi casa. Mauricio. No, aunque yo no manejo cifras, pero puedo dar un ejemplo. En mi casa el estudio de mercado me lo hace mi hija, o sea, ya me tiene
las redes donde va a comprar la mejor oferta, dónde está el producto que ella quiere. Igual cambia las circunstancias que se vuelven apoyo en cierto sentido, e igual influencia en la decisión de compra y de qué es lo que se quiere. Yo creo que sí hay un fenómeno que está sucediendo bien interesante bajo esa perspectiva. Además, los teléfonos móviles facilitan aún más esos procesos, y los chiquillos hoy día también tienen acceso fácil a esos buscadores. Hay un punto que yo creo que es bastante relevante, que es el empoderamiento del consumidor frente al que siempre fue el vendedor, que era como el omnipresente o el omnipotente dentro de la relación. Hoy el consumidor es capaz de criticar sobre un producto, criticar sobre una compra, reclamar sobre algo, y eso se expande inmediatamente. O sea, hoy el retail tiene que verse completamente amenazado ante un consumidor molesto, porque su influencia puede ser... Pero eso se da básicamente por el ingreso al crédito. O sea, el acceso al crédito empuja mucho, porque hoy día cuando tú tienes 3 tarjetas de crédito, un consumo preaprobado o un aumento del cupo de la tarjeta a fin de año, el consumidor dice, bueno, me compro el yogur distinto, puedo hacer el esfuerzo, y eso se redunda también en el endeudamiento de los chilenos. Tú preguntabas al comienzo del programa, Juan Manuel, bueno, ¿son los chilenos buenos pagadores? Sí, en general somos buenos pagadores, honra sus compromisos, porque los sistemas de cobranza en Chile son tremendamente potentes. O sea, si bien es cierto, las camadas de mora han aumentado en algunos retail han aumentado un 20% la mora en tarjeta de crédito, en otros un 7%, en la grande retail la mora ha aumentado un 4%. Un 4%, o sea, básicamente el 4% respecto a la cartera. En algunos retail la mora pasó del 10 al 12 o 15%. Ahora, los segmentos más afectados justamente son segmentos C3, D1 y D2, ha aumentado un 10% en términos de capacidad de consumo, y también incremento en la morosidad. Pero justamente cuando yo tengo un consumidor empoderado es porque tiene más información y tiene dinero, porque de nada sirve tener la información si no tengo la caja para ir y comprarme el auto que quiero. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, la banca y el retail ejercen una competencia tremendamente potente al momento de estas fechas donde inundan de crédito. Una última pregunta, José Miguel. Estamos hablando siempre del consumidor, pero ¿las empresas logran dimensionarlo y entenderlo de la manera en que tú lo estás describiendo? ¿O algunas todavía? Sí, algunas no. Ya, yo sé que también es difícil generalizar, pero ¿cuán más cerca estamos de entender la complejidad de este nuevo consumidor? A ver, yo creo que las marcas han trabajado bien. De hecho, cuando uno ve la valoración de los consumidores con las marcas en sí mismo, que uno pensaba que después de la crisis de la Polar, en general el consumidor se había alejado del mundo de las marcas, hoy en día se empieza a acercar, y se empiezan a acercar los jóvenes, por ejemplo, se empiezan a acercar las mujeres, que son, entre comillas, los que más rechazo les causó este tema de la Polar. Y hoy en día vemos un consumidor, bajo mi punto de vista bien personal, que premia la transparencia y premia la consistencia de las marcas. O sea, una marca que le dice algo que realmente le cumple, independiente que sea exceder sus expectativas o no, solamente el cumplirlas, pero hace lo que es, el consumidor lo premia. Y en el fondo el consumidor hoy en día está castigando a las marcas que sobreexceden a lo mejor las expectativas y que generan ese spread demasiado grande en función del servicio realmente realizado. Entonces, en la práctica yo creo que las marcas que se han movido dentro de este tema del cumplimiento y enfocarse en cumplir lo que prometen, se han visto beneficiadas en este periodo post-crisis de la confianza dentro de las marcas, con también aumentos en sus utilidades también. Ya, pues se me da el tiempo. Quiero agradecerles a los 4 por haber estado conversando esta noche. El horario cambiado ya. Bueno, son las 8 de la mañana, estamos grabados. Las 11:35, mira que después la gente dice, ¡uy, se cayó Astorga! No, sí, el sueño, no crean, el sueño. Yo creo que todavía estoy en Isla de Pascua. Muchas gracias a los 4 por haber estado aquí. Vamos a ver, de fin de semana me toca a mí ir a comprar los regalos, así que vamos a ver con qué me encuentro y voy a poner en práctica y voy a observar con ojo más crítico tal cual cómo funciona este nuevo consumidor. Muchísimas gracias a los 4. Muchas gracias por haber estado aquí. Todavía nos queda vía pública. ¿Vamos a la pausa o luego de inmediato?